Las ventajas en esta actividad de enfocarme en diversos deportes la da el conjunto de personas con las cuales uno comparte, la da el conjunto de actividades que uno conoce. Personalmente da una enorme alegría porque disfruto mucho el deporte. Entonces, entre más actividades pueda yo visitar, pueda conocer, pues más estoy disfrutando. Bueno, habilidades que deba tener el periodista deportivo son las mismas que debe tener un profesional que se dedique dentro de su ejercicio a distinguirse en un campo específico. El periodista también debe tener un concepto claro, que se gradúa comunicador y periodista, pero que ese concepto universal tiene que dejarlo de lado para inmiscuirse en el estudio de una cátedra especializada, sin dejar de entender que evidentemente su principio ¿cuál es? Pues ser periodista general y comunicador general. Realmente para eventos de esa naturaleza y magnitud que usted ha dispuesto, pues los tiempos varían, evidentemente. Los Juegos Olímpicos también tienen un ciclo de 4 años, pero después de concluidos los Juegos, pasan unos 6, 7 meses y comienza la historia de las federaciones internacionales para establecer los calendarios de eliminatoria. Entonces yo le digo a ustedes, en el caso de Colombia, por ejemplo, vamos a decir que hay 15 deportes, 15 disciplinas escogidas para buscar la clasificación. Pues usted, después de esos 6 o 7 meses de concluido los Juegos de Tokio, vamos a decirlo, tiene que meterse a estudiar qué está pasando con las calificaciones, con las reuniones de ejercicio en donde se otorgan puntos y puestos para ir a la competencia final, porque también la historia de los Juegos Olímpicos no es la historia final de la reunión en Tokio, no, es también el antecedente. ¿Por qué Colombia no lleva sino 2 pesistas cuando antes llevaba 7? ¿Por qué Colombia no lleva sino un pistero cuando antes llevaba 4? Entonces también desde el comienzo de la historia de eliminación y de clasificación se debe estudiar. Para las grandes vueltas, por ejemplo, Tour, Giro y Vuelta, usted no puede desligarse desde el mes de noviembre, diciembre, en cada temporada, de lo que los ciclistas van haciendo en su preparación, en sus competencias del calendario antes de llegar al Giro, al Tour o a la Vuelta. De manera que todos los días hay que estar estudiando, todos los días hay que estar pendientes del objetivo final. De manera que pues no hay tiempos. Los tiempos se los marca la actividad que es permanente en las disciplinas que estamos mencionando, en el deporte. Tiene sus variables. Partamos de un principio. Todos, incluyo yo que soy empírico, decidimos vincularnos a nuestra actividad al fútbol, en los medios de comunicación. ¿Por qué razón? Pues porque a la par con el ciclismo era, digamos, los eventos que más convocaban a los medios de comunicación hace 50, 60 o 70 años. Pero con el paso del tiempo, el periodista tiene que darse cuenta que en el ejercicio de su profesión, sin dejar de ser el gran hincha del fútbol que todos somos, tiene que procurarse un conocimiento básico, no especializado, sino básico, de todo lo que contempla la actividad de deporte en el mundo. 47 a 52 federaciones deportivas que integran este conjunto universal. Entonces, digamos que el periodista que se dedica solo al fútbol, pues tendrá que demostrar un conocimiento que raya un poco en lo ajeno a la esencia misma de su actividad. El objetivo del periodista es conocer las leyes del fútbol, las reglas del fútbol, conocer los sistemas de la competencia de la que va a hablar, conocer los deportistas a los cuales va a mencionar en sus notas, ¿cierto? Pero no quiere decir que él tenga que saberse las materias que cursa un estudiante para técnico en las escuelas de la FIFA, de la AFA, de España, de Alemania, donde sea. No, tiene evidentemente que leer, tiene que enterarse, pero no profundizar a tal punto que se convierta en un técnico periodista. No, 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 esa no es la función. ¿Ayuda? Por supuesto que ayuda, pero no es el objetivo fundamental. Entonces, el fútbol, al periodista que destaca en esa actividad, lo hace más notorio. ¿Por qué? Pues porque el fútbol es el deporte que más pasión despierta en todo el planeta. Es el deporte que indudablemente es más popular, ¿cierto?
Pero no menos popular y no menos importante es cubrir el tenis, ver qué pasa con la natación, estar atentos al béisbol, estar pendientes del baloncesto, en fin. Da y no da ventajas el dedicarse al fútbol o a una disciplina deportiva en particular. Bueno, voy a decirle que evidentemente los disfruto todos. No hay actividad competitiva fácil de cubrir, una más que otra. Usted puede decir, no, es que voy a cubrir el golf. Eso es muy sencillo. Ah, tiene unas connotaciones que lo hacen complejo, como transmitir una competencia en donde hay 180 ciclistas, o como transmitir una competencia en donde hay 10 nadadores. Todas tienen una parte que es misteriosa, que es la que hace que uno se interese por conocer cada vez más de esa actividad. Pero les voy a contar que por mi ejercicio profesional, por ejemplo, yo disfruto trabajando mucho en el ciclismo. Cuando yo ingresé a Caracol Radio en el año 83, en enero del año 83, inmediatamente me montaron en una moto y me enviaron a cubrir la Vuelta de la Juventud. Me convertí desde ese momento y hasta el año 2000, que fue la última que hice, en un ciclista más. Porque en la moto yo tuve el inmenso honor de compartir como un ciclista con los grandes artistas de la época de Colombia y del exterior, porque mi actividad profesional me llevó a cubrir el Tour y la Vuelta a España en moto. El Giro sí no lo hice en moto, pero la Vuelta y el Tour los hice en moto. Entonces, en una moto usted es amigo del ciclista. Usted les trae gafas, usted, en la época en que se podía eso, ya hoy no se puede, pero usted les trae las gafas, les lleva las zonas del técnico, les ayuda con el tiempo cuando está ganando por tanto, cuando está perdiendo por tanto. Entonces, eso me hizo disfrutar más mi actividad profesional, ¿sí? Pero obviamente, vuelvo y digo, en todas me divierto, pero lo saco, digamos, más jugo, palabra y frase de cajón, al ciclismo. Yo tengo una particularidad y es que trato siempre de lograr de alguna manera la cercanía con el protagonista de mi entrevista. Entonces, desde el primer día en que Primo Roglic se vistió de líder en la Vuelta a España, yo con mi inglés de muere me arrimé a hablar con él. Y siempre al saludarlo le decía, my friend, how are you, friend? Y de ahí no pasaba. Hasta que él me respondía, me miraba y se reía. Pero cuando él fue ya haciéndose mucho más cercano a ser campeón, pues endureció su discurso, como dicen los políticos, y se volvió antipático, demasiado antipático. Era grosero, era monosílabo, y se paraba y se iba. Faltando 2 días para concluir la Vuelta a España. Me arrimo ya a entrevistarlo antes de que él se subiera al podio. Y entonces simplemente lo saludé como tal y le agregué que you are the winner. Now, here you are the winner. El hombre se atacó de la risa y fotógrafos internacionales, pues obviamente que seguían al líder de la carrera, imprimieron la placa y la pusieron a circular. Al día siguiente, cuando yo llego a la sala de prensa, me llama el jefe de la sala de prensa. Don Carlos, por favor, venga para acá. Necesito conversar con usted algo urgente. Entonces yo me arrimé. ¿Qué pasaría? Don Carlos, a ver, compañeros, hizo que todos los de la sala de prensa, unos 70, 80 periodistas que estaban reunidos en ese momento ahí, pues pararon su actividad y el jefe de prensa me dijo, bueno, Julio, todos queremos saber cuál fue el que usted le echó a Primo Roglic para haber logrado que él se riera. Y me aplaudieron. Hay unas pautas que jamás debe olvidar el periodista. El primero de ellos, debe respetar su profesión. El segundo, debe respetarse a sí mismo. El tercero, debe respetar a quien va a ser el origen de su información. El cuarto, debe respetar a todos aquellos lectores, televidentes o escuchas que van a recibir su información. Debe dar cuenta en su exposición de un conocimiento claro del tema que va a tratar. De manera que mi consejo es ese, siempre
estudiar, siempre saber el tema que se va a tratar y siempre mantener esa fase de ética y de respeto, mostrando amor por la profesión que decidieron estudiar.